Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el marco del ciclo de conferencias por los 50 años de su creación. Esta es la segunda conferencia, Contribuciones del CIUP al diseño de políticas sociales en los últimos 20 años. Para el buen desarrollo de la sesión, mantendremos las cámaras y micrófonos apagados mientras se desarrollan las presentaciones. Las preguntas se realizarán por el chat de esta sesión, las mismas que se responderán al término de cada una de las presentaciones. Para dar inicio, le doy el pase al profesor Manuel Barrón, coordinador del área de políticas sociales, desarrollo y sociedad del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, a cargo de moderar el evento. Adelante, profesor Barrón. Muchas gracias, Alice. Buenas tardes. Gracias por estar presentes en esta conferencia. Veo autoridades, veo colegas, veo alumnos o exalumnos por aquí también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a proceder con la conferencia. Las palabras las palabras que vamos a escuchar primero son las de Quique Vázquez, que actualmente es rector de la Universidad Autónoma del Perú. Es PhD en Política Pública de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Quique cuenta con más de 35 años de experiencia en la docencia universitaria, investigación y gerencia, y se desempeñó como director ejecutivo del Consorcio de Universidades. Durante 13 años fue profesor principal del Departamento de Economía de nuestra universidad, director de Planificación y Desarrollo y director de la Maestría en Gestión de la Inversión Social de la misma casa de estudios. Vamos a escuchar a Quique por 25 minutos. Yo le haré una seña cuando queden 5 para luego seguir con los comentarios de María Amparo y César. Muchas gracias. Adelante, Quique. Muy buenas tardes. La verdad que me siento muy emocionado volver a encontrarnos. Como saben, asumí, digamos, un reto de poder llevar, digamos, los deseos de que la población joven pueda tener más oportunidades de educación. Y la verdad también quiero decirles que es un honor que me hayan solicitado compartir algunas de las ideas que hemos desarrollado a lo largo de estos tiempos, ¿no? Vamos a compartir una presentación. Entonces, perfecto. No sé si se logra ver, ¿sí? Sí, todo conforme. Muy bien, muchísimas gracias. Hace 50 años nació el CIUP, justo en el año 1972, cuando la tasa de crecimiento del PBI mostró una reducción y con ello un primer cuestionamiento a la eficacia del modelo económico del social progresismo del general Juan Velasco Alvarado. La Universidad del Pacífico le dio nombre de CIUP a ese conglomerado de básicamente economistas que, entusiasmados o no con el modelo de centro-periferia y o sustitución de importaciones, comenzaron a expresarse. Creo yo que la preocupación social siempre estuvo presente en la producción desde los mismos inicios del CIUP. ¿Por qué? Simplemente veamos esta gráfica. En el gráfico número 1 podemos observar el ritmo irregular de las tasas de crecimiento del PBI en los últimos 50 años. La declinación del ritmo del 1974 era de gran preocupación de profesores investigadores como Jürgen Schult, Chipe Apugataz, Guido Penano, quienes eran jóvenes investigadores que retornaron de sus posgrados en Estados Unidos y Europa y comenzaron a entender los alcances y limitaciones del experimento militar de hacer una redistribución del ingreso y la riqueza a partir de reformas estructurales. La caída del ala izquierdista del gobierno de facto de Velasco Alvarado conllevó a la ala conservadora, liderada por Morales Bermúdez, a tener una oportunidad de no caer en el precipicio. Si bien las tasas de crecimiento mejoraron del PBI, las condiciones sociopolíticas solo avivaron un clima acelerado para un retorno a la democracia en 1979. Los escritos de los profesores investigadores Ramón de Silgado, Héctor Maleta, Jorge Rizopatrón y José Lanz se inspiraron en la esperanza que la democracia política se tradujera en una democracia económica, donde todos mejorasen sus estándares de vida sin distinción.
El retorno a un gobierno elegido por el pueblo, como fue el de Fernando Belaúnde Terry, trajo extremo optimismo en 1980, pero la desazón llegó en menos de 3 años, avivado más por el fenómeno del Niño. Algo que se observó es que mientras en el MEF y en algunos ministerios como el de Comercio Exterior, Industrias, entre otros, se pregonaba la economía del libre mercado, en ministerios como de Vivienda, Transportes, Agricultura, se practicaban las iniciativas de gasto público más extremas. Por primera vez, algunos profesores del CIUP aceptaron cargos públicos, así como jóvenes estudiantes se comenzaron a entusiasmar a ingresar al sector público, lo cual era inusual en la Universidad del Pacífico, donde todo era solo sector privado. Esto fue un cambio para la UP, pues la cuestión social y el sector público comenzaron a tener sumo interés en las aulas, en los talleres de investigación como el TADES, así como en las nuevas oficinas de la Casona Blanca de Sánchez Cerro y Gregorio Escobar. Durante la década de los 80s y 90, Carlos Amadi León, Felipe Portocarrero, Juan Julio Vig, así como Jürgen Schul, fueron los artífices de contagiar a sus alumnos de pregrado a ingresar al fascinante mundo de la investigación social. Gracias a la política de la UP de obligar a realizar créditos de investigación o de ayudar en proyectos internos o externos a profesores, el CIUP se fue convirtiendo en una escuela de formación de formadores de investigadores sociales. Arlet Beltrán, Gustavo Llamada, Rafael Cortés, Yanis Seinfeld, Carlos Parodi y quien les habla, nos convertimos en aprendices de los seniors para luego volar a nuestras maestrías y doctorados con el único afán de retornar al CIUP. El entorno macroeconómico era tan cambiante, tal como las cifras del gráfico número 1 y el 2, que nos muestra cierta irregularidad en cuanto al crecimiento. Pero esto estimulaba a los investigadores senior y junior a repensar en las sendas de desarrollo del Perú. Si bien las cifras macroeconómicas eran de preocupación, si bien las cifras macroeconómicas eran positivas, las cifras microeconómicas eran de preocupación, como bien sentenció Jürgen Schul. Como resultado de los diversos experimentos de querer resolver el problema de las brechas sociales, la pobreza y la vulnerabilidad de grupos etarios, se fueron construyendo un vínculo entre el CIUP, el sector público y el sector privado sin fines de lucro. Nuevamente, una segunda ola de economistas y de científicos sociales se dio al participar de las reformas de la economía social de mercado, y sus experiencias sirvieron para diseñar, retratar lo que significa concebir, ejecutar, monitorear y evaluar políticas y programas sociales. Con sus posgrados en mano, Rafael Cortés se introdujo a investigar la salud, Gustavo Llamada, el mercado laboral y educación, Arlet Beltrán, la evaluación social de proyectos, Felipe Portocarrero en la definición de políticas sociales, la filantropía y responsabilidad social. Y en mi caso ingresé al mundo de los programas sociales. ¿Por qué ello sucedió? Bueno, la realidad era muy retadora y ciertamente estimulante. Solo mirando el gráfico 2 vemos que la pobreza era una preocupación y se fue traduciendo en una reducción de las mismas a lo largo de los años. Ciertamente esto estimulaba a que había que tratar de comprenderla y hacer recomendaciones. Y desde el CIUP comenzó a hacerse ello de manera más visible. No solo se comenzaron a producir libros tesudos, pues antes no teníamos fondo editorial y en la realidad eso fue un gran estímulo para que jóvenes investigadores comiencen a ingresar a esta etapa de producir. Pero no solamente se centraron los esfuerzos del área social, de políticas sociales, del CIUP, en generar estos libros, sino también en mensajes a un gran público, para que pudiera entenderse lo problemático que significara cada día para el ciudadano de a pie. Allí los investigadores ya no solo trabajaban con sus computadoras en sus oficinas, dictaban sus clases, sino que eran convocados a sesiones de consejos de ministros, de comisiones parlamentarias, de equipos de asesores de ministerios y entidades públicas. La televisión, radio y hasta internet fueron los nuevos espacios donde los investigadores, ya no solo economistas, sino de diversas carreras, fueron parte del área de políticas sociales y ciertamente compartieron sus resultados de estudios. ¿Para qué? Para generar contribuciones desde la academia para la mejor formulación de las políticas en nuestro país.
el contexto social siempre fue motivador. ¿Cómo combatir la pobreza? ¿Cómo promover la inversión privada? ¿Cómo mejorar el gasto social focalizado? ¿Qué hay que trabajar en salud, en educación, en trabajo y en distintas áreas? Cuando uno mira, por ejemplo, que se apostaba que con solo de la inversión privada iba a resolverse el problema de generar empleo, no fue suficiente, la verdad. Entonces, siempre en lo posible se buscó que desde el CIUP los distintos trabajos de investigación se conecten con la realidad. Y ciertamente, si bien los esfuerzos macroeconómicos intentaban hacer mejorías y se veía que de alguna forma el empleo estaba avanzando relativamente positivo, de manera positiva, aún faltaba mucho por hacer. Los esfuerzos del sector público y privado de impactar en las vidas de los peruanos eran muy meritorios, pero siempre había una desazón. No todos se beneficiaron del modelo de la economía social de mercado. El empleo podría tender, digamos, a aumentar en alguna proporción, pero la gente necesitaba de inyección de más esperanza y de cosas más concretas. Como se puede ver en el gráfico 5, el Estado también trató de empujar a que las situaciones cambien para la mayoría de los peruanos. Los estudios diversos que hicieron los distintos investigadores apuntaban a centrar en el tema del gasto social, en cómo se gerenciaba y de qué forma tenía que sacarse lecciones. Y algo que es interesante es que si bien el gasto social tuvo trayectorias positivas, por momentos el carácter procíclico del gasto social, un poco en sintonía con la dubitativa política del gobierno, necesitaba un upgrade de convertirse en algo más contracíclico para poder proteger sobre todo a los más vulnerables en los momentos más críticos. En ese sentido, todos y cada uno de quienes conformaban los distintos esfuerzos o líneas de trabajo dentro del área de políticas sociales ciertamente promovía lo que significa la eficiencia, la eficacia, la equidad y la transparencia de los recursos públicos. Se vivió una época de bonanza económica y eso se tradujo en mayor disponibilidad de recursos, pero siempre había una pregunta: ¿acaso se están maximizando esos recursos en favor de los más pobres? Lamentablemente, si uno mira, digamos, por qué esta desazón, es porque en realidad las diferencias ciertamente se redujeron, pero quizás lo que se sentía en un Perú o en otro Perú eran sumamente todavía aún muy grandes. En suma, creo yo que el área de políticas sociales, desarrollo humano y sociedad se robusteció siempre y a lo largo de su trayectoria. Y en este escenario ingresa una tercera generación de quienes fueron preclaros asistentes de investigación, como el actual decano de la Facultad de Economía, Juan Francisco Castro, el vicedecano de Economía, Pablo Lavado, el jefe de Departamento de Finanzas, Diego Winkelmann, quienes después de estudiar en las reconocidas universidades de Oxford, Stanford y Cambridge, se aunaron al esfuerzo colectivo con la actual generación Chan Chan, jóvenes investigadores que también vinieron con la expectativa de poder contribuir desde el CIUP hacia el país. Toda esta microcomunidad del área de políticas sociales ha ido en sintonía con problemas que nos han aquejado sumamente, como se pueden ver en los gráficos de conflictos sociales y el tema de la corrupción. Ciertamente, todavía hay mucho por hacer, pero ya el CIUP y el área de políticas sociales ha trabajado bastante. Solamente permítanme compartirles esta tabla que tuvo la gentileza de brindarme la data primaria, el equipo del CIUP, y que pudimos de alguna forma entender cuáles fueron los esfuerzos a lo largo de estos años, ¿no? Ciertamente no se retrata los 50 años porque todavía los archivos habían que trabajarlo más, pero acá podemos ver la diversidad de esfuerzo, esa riqueza de las distintas aproximaciones. Detrás de cada tema hay no solamente el investigador, estaban los asistentes de investigación, estaban los alumnos que iban escuchando cómo cada profesor en el aula iba aprendiendo de lo que su profesor estaba aspirando a hacer, cambiar y mejorar nuestro país. Y desde distintos ángulos, el fondo editorial, el centro de investigación, las autoridades brindaron muchísimas oportunidades. Y esas oportunidades, lo que significaba
concebir problemas, diagnosticar y hacer las recomendaciones se hacían a entera libertad de cada investigador. Si hay algo valioso que la Universidad del Pacífico logró cimentar, es brindar la plena libertad de pensamiento y de acción de los profesores investigadores, de los alumnos, de los asistentes de investigación. Y ese es algo sumamente valioso. No saben cuánto lo que significa ello, que poder, digamos, inspirarse en la realidad para poder cambiarla y motivarla y poder producir lo que felizmente el conocimiento de la técnica permite abordar desde la economía, sociología, psicología, antropología, ciencia política y todas las grandes ramas del conocimiento para abordar toda esta gama de temas. Educación y trabajo, salud y pensiones, responsabilidad social y filantropía, grupos sociales, inmigración, bienestar y hasta la felicidad, que nos metimos nosotros en un grupo loco de 4 investigadores, economía social, pobreza, corrupción, efectos sociales de los cambios climáticos y tantos otros temas. Y todo esto se plasmaba en resultados. Ciertamente, hubieron muchas publicaciones y agradezco a Malena Romero del Fondo Editorial que me brindó, digamos, este material para poder compartirles y recordar un poco la historia de los últimos 20 años, más o menos estas carátulas que nos muestran todo lo que se trabajó, las distintas áreas, los distintos profesores e investigadores. Y ciertamente poco a poco se fue avanzando en unas distintas gamas de líneas de investigación que fue sumamente positivo y que permitió a la universidad posicionarse como un think tank que promovía ideas, que planteaba de alguna manera ciertas agendas importantes. Y ciertamente, como verán, cada publicación muy bien sintonizado con la realidad. Y como verán, no se puede terminar una apretada síntesis de esto sin no mencionar a cada uno de quienes han podido promover que este trabajo colectivo tenga resultados. Y ciertamente felicitar al CIU por sus primeros 50 años y agradecerles a ustedes por brindarme esta oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Quique, por su intervención y por todo el conocimiento compartido. Gracias. A continuación, invitamos a la profesora María Amparo Cruzaco, investigadora asociada al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, del Departamento Académico de Economía de la Universidad. Adelante, María Amparo. Muchas gracias. Creo que pueden poner mi presentación, por favor. Gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Agradezco a Joana Camiche y a Manuel Barrón por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la presentación de nuestro colega y amigo y rector de la Universidad Autónoma del Perú, Quique Vázquez, y confesarles que para escribir estos breves comentarios miré las contribuciones de los colegas que participan en el área de políticas sociales, desarrollo y sociedad, y fue para mí un momento de inspiración y de orgullo por la calidad y la abundancia de los trabajos. En su excelente presentación, el profesor Vázquez ha evaluado los aportes del CIUP al diseño de políticas sociales, no solamente en los últimos 20 años, sino no solamente en los últimos 20, sino en los últimos 50 años. Y yo quería rescatar la idea que también nos manifestó, que este periodo, los últimos 20 años, coinciden con un importante ciclo de expansión de la economía y de la sociedad peruana que pudieron haber permitido la aplicación de políticas sociales de una manera
que hubieran resultado más efectivas y menos dolorosas cuando el choque de COVID-19 nos impactó. Para empezar mi presentación, Alicia, por favor, podrías poner la primera. Decidí organizar mi presentación en 3 puntos y voy a procurar tomar solamente 10 minutos para desarrollarlos. En primer lugar, una definición de lo que es la política social, sus alcances, los aportes del CIUP con una interpretación parecida, pero un poquito distinta a la que ha presentado Quique, y luego algunas ideas sobre lo que vendría a ser una agenda desde mi perspectiva y para mí, y sin afectar la libertad de pensamiento y la libertad que tienen todos los investigadores del CIUP, pero sobre la base de algunas reflexiones sobre la incertidumbre del futuro y sobre la necesidad de una nueva política social. La siguiente, por favor. La política social en realidad es difícil de conceptualizar de una manera sencilla. Estuve mirando los distintos programas que existen en el mundo sobre maestrías en política social y es muy interesante cómo las universidades, las mejores universidades definen política social de varias distintas maneras, pero algo en común referencia a un conjunto de intervenciones e instrumentos para asegurar el bienestar, reducir, mitigar, corregir estos riesgos de exclusión y discriminación que son causados por la difícil interacción entre sociedad y mercado, particularmente desde hace más de un siglo, cuando las sociedades se han industrializado y han cambiado su estructura de agrícola industrial, obviamente, y de industrial a servicios. Otra cosa que es muy importante recordar es que la política social es el resultado del comportamiento y de las decisiones de distintos actores económicos. No solamente el gobierno, sino también el sector privado, comprendido por familias, firmas, por organizaciones no gubernamentales y por otros colectivos que representan organizaciones de base, incluso multilaterales y agencias oficiales de otros países. Sin embargo, existe coincidencia que el gobierno debe ser el eje rector y principal responsable de la orientación y de la implementación de la política social. Hay varios principios que la política social puede seguir, pero los más importantes son 3. Asegurar los derechos humanos, asegurar la justicia social y utilizar la redistribución precisamente para poder corregir esos riesgos de exclusión por la interacción entre la sociedad y el mercado. En consecuencia, la política social también refleja un balance imprescindible entre sociedad y mercado. Y es muy interesante porque muchas veces los intereses de actores en sociedad y en el mercado puede que no coincidan. Y en esas oportunidades es muy importante que existan oportunidades para la negociación y para la concesión de acuerdos a fin de aceptar regulaciones, a fin de contribuir tributariamente y de otras maneras. Entonces el gobierno sí que tiene y necesita desarrollar su capacidad fiscal en términos financieros, así como regulatorios. La siguiente, por favor. Yo pienso que los aportes del CIUP, a los cuales ya se refirió Quique, que son profundamente interdisciplinarios y que muestran las distintas especialidades de los miembros de esta área, donde confluyen diferentes perspectivas conceptuales, metodologías, se usa diferente evidencia y desde luego hay una abundancia de propuestas para mejorar la política social. Pienso que estos enfoques se pueden agrupar en 2 grandes vertientes. Una primera vertiente que yo denominaría contribuciones interpretativas sobre las complejidades estructurales e históricas que afectan a la política social y que afectan los efectos de la política social. Y hay otra vertiente que son análisis un poco más específicos sobre objetivos sectoriales
y análisis de impacto de programas sociales, que incluyen desde los diseños de los modelos, el uso de bases, hasta las estimaciones, las conclusiones y recomendaciones para mejorar tanto los objetivos sectoriales o lo que se ha hecho para alcanzarlos y los impactos en los programas sociales. De manera holística, como si esto fuera un juego que se puede sumar y que se puede integrar, los aportes del SIUP se han convertido e integran conocimiento conceptual y técnico sobre la sociedad peruana, la cultura, la economía, las instituciones, la representación política, la inequidad de género y otros temas muy importantes cuyo conocimiento es el primer paso en la política social para poder diseñar esquemas de intervención pragmáticos, adecuados y efectivos. La siguiente, por favor. Entonces, en la primera vertiente, yo agregaría la obra de mis colegas aquí presentes, César, de Luiva, de Omar, de Martín, Paula, Leda, de las personas que menciono ahí, de Felipe, Cintia y Alberto, que ilustran, analizan y tratan de realmente llegar al fondo de aquellas tramas fundamentales que van directamente a lo que es la esencia de la sociedad peruana, a sus debilidades institucionales, a las razones de la corrupción, a las características de la sociedad patriarcal, al racismo, aspectos vinculados a ciudadanía, identidad, a los partidos políticos y la representación, y fundamentalmente a la ausencia de una visión común sobre nación y política pública. Me parece que los trabajos teóricos y por supuesto basados en la evidencia de estos autores forman lo que yo diría, esta historia que interpreta y que nos dice qué es lo que pasa con la sociedad peruana. Y luego, no porque se diferencien ostensiblemente de las anteriores, sino más bien por el uso de metodologías un poco más específicas, los trabajos de Arlet, de Manuel, de Juan Francisco, Pablo, Osvaldo y Enrique, de Quique, son hasta cierto punto micro, porque van al impacto de programas específicos de asistencia social, nos hacen entender los retornos a la educación, nos hacen entender... y Gustavo, yo no sé por qué Gustavo no está en esta lista, pero desde luego, me vas a disculpar Gustavo, pero tu nombre debería haber estado aquí en la vertiente B, lo voy a corregir. Retornos a la educación, mercado laboral, planes óptimos de educación, cómo combatir la anemia, qué es la pobreza, el aporte importantísimo de Quique sobre la pobreza multidimensional, su vinculación a la felicidad, cómo desarrollar evaluaciones sociales de proyectos, etc. Todos estos son trabajos que nos descubren y hacen muy visible intervenciones específicas. La siguiente, por favor. En resumen, yo diría que los aportes del SIUP amplían y profundizan nuestra comprensión del contexto histórico institucional, permiten medir el impacto de lo que ha venido siendo la política social, con sus altos y con sus bajas, el alcance, sí o no, de los objetivos de desarrollo sostenible, tienen la capacidad, gran virtud de advertir agudos desequilibrios y barreras que impiden alcanzar el objetivo supremo de la política social, que es el bienestar. Y proponen salidas a problemas específicos con estos programas, con el tema de la productividad, con el tema de la inequidad de género, con el tema de pensiones, etc. Y en muchos casos, como bien dijo Quique, los propios investigadores han sido gestores, han sido llamados a ser asesores en los distintos despachos ministeriales para poder ayudar en el diseño, en la ejecución, en la implementación. Sin embargo, la política social le falló a la gran mayoría de peruanas y peruanos. Le falló. Y todos y todas hemos observado con enorme pena el número de fallecidos por COVID, por ejemplo, la falta de infraestructura de salud,
y la ausencia de otros tipos de infraestructura y otros tipos de apoyos y otros tipos de utilización de esquemas de comunicación y de conexión con la población para poder notificar, para poder apoyar y de una manera más efectiva. Entonces, eso me lleva a mi última lámina, que es una lámina donde yo considero los retos futuros y la incertidumbre que existe en estos momentos sobre desarrollos que están sucediendo a nivel global. Y no solamente por el hecho del incremento de los precios, por la inflación, por los problemas en la interrupción de los flujos de las cadenas de valor a nivel global, no solamente por la guerra en Ucrania, la ocupación rusa, no solamente la crisis climática, sino también el hecho que estamos en este momento observando una acelerada automatización, robotización, que es ahorradora de mano de obra. Estamos observando la introducción más rápida de innovaciones en las comunicaciones y en la manera como trabajamos, los talentos y el entrenamiento que requieren los participantes en el mercado laboral se está modificando y en ese nuevo también hay un rechazo a cómo se ha desarrollado la globalización extendida, como esta apertura del mercado, donde hay algunos países, algunos jugadores que están considerando esquemas populistas y proteccionistas, etc. Entonces, en vista de los cambios y de los procesos que se están desarrollando, que todavía son difíciles de prever, nosotros en el Perú tenemos retos muy importantes, ¿no? Tenemos retos que tienen que ver con nuestras normas sociales y culturales, con nuestras instituciones, con los esquemas regulatorios, a fin de promover más equidad en la redistribución del acceso a servicios, a fin de promover equidad de género, a fin de empezar a considerar de una manera más intencional la distribución de la población en el territorio nacional. Desde luego que los temas de ayer son los temas de hoy y los temas de hoy día y tienen que ver con el mercado laboral, con elevar la productividad, pero a la altura de lo que se va a tener que necesitar en este nuevo contexto de cambio tecnológico e innovación. La necesidad de protección social universal, que es el nuevo paradigma. Ya no se habla de una sociedad de bienestar o un estado de bienestar, sino se habla de un sistema de protección social que sea universal. Desde luego, la eliminación de la corrupción, que es un obstáculo enorme para nuestro desarrollo. La necesidad de tener que elevar la presión tributaria a fin de poder afectar la social. ¿Y eso qué significa, en mi opinión? Y yo creo que es lo que vamos a ver, se va a empezar a desarrollar en los centros de investigaciones y notablemente en nuestro propio centro de investigación, pensamientos, ideas sobre unas nuevas políticas sociales que tengan que ver con el reforzamiento de lo que queda pendiente de los últimos 20, o mejor dicho, los últimos 50 años, y aquello que debe introducirse en este escenario de mayor incertidumbre que describí hace unos momentos. Nuevamente yo quiero agradecer por la oportunidad de haberme permitido compartir estas ideas y Gustavo, discúlpame por no haberte incluido en el grupo B, no sé por qué no se me pasó, pero eso era todo lo que yo quería decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Amparo, por tu presentación. Me disculpo porque mi conexión estornudó justo hacia el final de la presentación de Quique y no pude darle el pase a María Amparo. María Amparo es investigadora asociada del CIUP y es profesora principal de economía en Connecticut College en Estados Unidos.
Es PhD, Magíster en Economía por la Universidad de Pittsburgh, licenciada y bachiller por la Universidad del Pacífico. Muchas gracias de nuevo por tu presentación. Ha dado un buen complemento a lo que nos presentó Quique. Y a continuación tenemos a César Guadalupe, que es jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas, es investigador del CIUP, doctor en Educación y Master of Arts Social and Political Thought por la Universidad de Sussex en el Reino Unido, y es bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, César. Tienes 10 minutos, hacia el final te indicaré cuando queden 2 para terminar siempre la hora, y después tendremos una ronda de preguntas y comentarios del público por el chat. Yo leeré lo que tengamos tiempo de ver en el tiempo que tenemos para la conferencia, y luego cerraremos con palabras de Joana, directora de CIUP. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Joana. De verdad, un gusto estar acá. Digamos, yo soy parte de esta casa hace 10 años y, digamos, un momento como los 50 años de vida institucional del CIUP son siempre momentos interesantes en términos tanto de una mirada retrospectiva a lo que han sido estos 50 años, como en términos de lo que tenemos que plantearnos hacia adelante. Me toca hablar en tercer lugar en este panel, lo cual, digamos, hablar al final siempre tiene la ventaja de que uno puede, digamos, excluir de las notas que yo tenía listas muchas de las cosas que ya han sido dichas por Quique y María Amparo y no repetir, y eventualmente dialogar con algunas de ellas. Ahora al final tiene la desventaja de que muchas de las cosas que uno había preparado ya están dichas y se complica un poquito, pero creo que hay 4 o 5 ideas que yo tenía, y por eso no preparé un PowerPoint, para tener un poco más de flexibilidad también en el comentario. Hay unas 4 o 5 ideas que yo quisiera mencionar y compartir con ustedes a propósito de esta mirada a estos 50 años y esta mirada un poco hacia dónde queremos ir o hacia dónde podemos ir, o deberíamos ir en los próximos años, ¿no? Siempre podría ser bueno también una reflexión más externa que permita mirar las cosas de otra manera, pero mirando también desde la casa con un ojo de los desafíos que uno mismo puede plantearse hacia adelante. Creo que también vale la pena como comentario. Que ha señalado muchas cosas que son particularmente relevantes desde el punto de vista de reconstruir esta historia de estos 50 años, y María Amparo ha agregado algunas que me parecen cruciales en términos de entender la estructura y la manera como operamos y los planos diferenciados en los que el CIUP ha operado en este tiempo. Yo quisiera en realidad hacer referencia primero a un tema fundamental de contexto, ¿no? Que mencionó el año 72, la fundación del CIUP, y mencionó algunos atributos de contexto de esos años. Yo quiero mirar ese mismo contexto un poquito desde otra mirada. 1972, estamos hablando del punto en el cual finalmente, después de 50 años de muchas tensiones, o de 150 años de muchas tensiones, el Perú estaba pensando en la posibilidad de dejar atrás el país oligárquico, el país de estratificaciones segregadas, de estratificaciones rígidas, de una estructura cuasi colonial de la sociedad peruana, y finalmente poder derrumbarse, y ese es el optimismo al que hacía referencia aquí, que a partir de la Constitución del 79 y la transición a la democracia del 80, a construir finalmente una república de ciudadanos, un país democrático, una cosa más moderna. Estábamos cerrando una época histórica, y la creación del CIUP tiene que ver con no solo el momento de cierre del Perú oligárquico, sino estos 50 años de idas, venidas, dificultades, frustraciones, avances, cosas que pueden salir un poco mejor, cosas que no han salido tan bien, en términos de construir esta esquiva promesa republicana del Perú. Yo creo que eso es una marca muy importante del tiempo que nos ha tocado vivir, no solo como institución, sino que además coincide con nuestra experiencia biográfica de la sociedad peruana. Nosotros hemos vivido, todos los aquí presentes como adultos peruanos, somos parte de ese proceso de cerrar una época histórica, digamos, que
digamos, tiene muchas cosas que podríamos discutir como problemáticas, pero, digamos, un país donde había servidumbre, ¿no es cierto? Dejar eso en el pasado y construir una sociedad de personas iguales. Es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros individualmente y a nosotros como institución, y ese es el tiempo del CIUP. Yo recuerdo mi primera aproximación y la primera vez que yo visité la Universidad del Pacífico, cuando yo era estudiante en el pregrado hace 40 años, tenía que ver con conocer los trabajos que hacía Carlos Amat en ese momento, y quería mencionar a Carlos con cariño, con afecto, con reconocimiento. Además, fue para mí personalmente, Carlos fue mi primer contacto con él. Sus trabajos sobre distribución de ingresos de inicio de los años 80. Yo me acuerdo de haber venido a la universidad para ver ese tema, eventualmente hablar con Carlos entonces, porque estaban haciendo un trabajo en la universidad, comparando además lo que había hecho Carlos con lo que había hecho Adolfo Figueroa más o menos en la misma época, y Richard Webb también, ¿no? En esos años. Y en realidad lo que uno encontraba, y este es mi primer, digamos, más allá del contexto, es el primer comentario, creo, o la primera idea grande o central como eje temático que yo quería compartir con ustedes. Uno encuentra que la preocupación por lo social, y hago un paréntesis para tratar de acotar un poco el término, digamos, separándolo un poquito de lo que mucho se hace, de mucho lo que se hace en economía, que siendo una ciencia social, a veces tendemos a mirar por la manera como nosotros estamos internamente estructurados como separado lo comillas social, aunque hay mucha investigación económica vinculada a asuntos sociales, como se ha mostrado hoy día, ¿no? La preocupación por lo social, la preocupación por la historia, la preocupación por la cultura, la preocupación por las estructuras sociales, la preocupación por la institucionalidad, la política, etcétera, todos esos ámbitos no han sido nunca ajenos a la labor de la Universidad del Pacífico, a pesar de que no son temas, digamos, de formación de carrera. Están presentes en la formación general, pero están presentes en la formación general y están presentes en la labor de investigación desde el inicio de las labores de la universidad, porque son parte del ADN fundacional. Esta no es una universidad cerrada, digamos, sobre 4 temas buenos, legítimamente elegidos, o sea, no es un cuestionamiento de ellos, sino es una universidad que, estando enfocada en algunas cosas, tiene un telón de fondo y una vocación humanista que integra cosas. Y que integra cosas además desde una visión de responsabilidad universitaria para el país y el mundo del que somos parte, ¿no? Y eso es lo que funda la universidad. Y eso es algo que es un eje de la labor universitaria. Ya hace posible pensar y decir una cosa que quería mencionar hoy acá. Si uno mira en el Perú, ¿cuáles son las instituciones que hacen investigación social, que son particularmente relevantes, que tienen mayor número de publicaciones, que tienen mayor impacto, influencia, incidencia en las cosas? El CIUP es la única de esas instituciones que está basada en una universidad. Las otras instituciones que tienen un papel importante no son instituciones basadas en una universidad. El CIUP sí. Y el CIUP es un centro de investigación de una universidad que tiene esa vocación desde su propia fundación, desde su propio espíritu, desde su propia axiología, que permea el trabajo a lo largo de estos años y la reflexión sobre el país del que somos parte a lo largo de todos estos años y en ese contexto de país. Entonces, la primera cosa que quería decir es eso, digamos, nos ha tocado vivir tiempos particularmente interesantes, parafraseando el título que puso Osborne a su autobiografía, ¿no? Pero al mismo tiempo, y desafiante, pero lo hemos hecho desde una vocación académica profundamente entroncada con los problemas políticos, sociales, institucionales, culturales, históricos, de configuración y desarrollo de la sociedad peruana. Y creo que eso es la matriz sobre la cual reposa el que
la Universidad del Pacífico haga un conjunto de contribuciones en un conjunto muy amplio de terrenos, y que mencionaba un cuadro, María Amparo los organizaba sin conocer de otra manera. Yo quería agregar nada más, solo por agregar de mis notas, algunas cosas que estuve revisando en la producción nuestra de estos años, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con relaciones internacionales, que también han sido importantes en distintos momentos y que son importantes hoy día, por ejemplo, en el trabajo sobre, digamos, la relación con Asia-Pacífico, pero no solo eso. El tema de migración digamos, y desplazamiento forzado de personas, que es un tema muy importante sobre el cual tenemos profundas fortalezas. El tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que estaba en la lista de Quique, pero igual quisiera subrayarlo. Distintas formas de abordar los grandes problemas de equidad que hay en el país, desde el punto de vista del racismo, la discriminación, la situación de afroperuanos, la situación de mujeres en trabajo doméstico, y un montón de dimensiones del tema de la equidad. La mirada prospectiva al país, la estructura regional del país en términos de cómo se organiza el territorio, ya, digamos, y el tema de seguridad alimentaria. Hay muchísimos temas más que tengo ahí listados, pero digamos que hacen parte de esa vocación de mirar al Perú y su complejidad, más allá de que en términos de la oferta formativa sea una oferta formativa más acotada, digamos. La idea es que la oferta formativa más acotada esté informada también, vinculada también con esa reflexión universalista de vocación profundamente universitaria de las cosas. Y eso, César, insisto, le quedan da, 2 minutos. sí, y eso creo que le da al SUP esta posición, digamos, preferente como institución universitaria, y que le da además la fortaleza que uno, yo como jefe de departamento lo veo regularmente, de la inmensa producción que tenemos, por ejemplo, digamos, de producción per cápita intelectual, académica e investigación en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Y lo último que quería mencionar, y con eso cierro, entonces, la vinculación del SUB con el contexto, el ADN de la universidad, las fortalezas en estas áreas de la universidad, el ser un centro universitario. Y la última cosa que quería mencionar es una tensión que hay que resolver de cara hacia los temas que vienen hacia adelante, que son temas complejos. ¿Qué es esta tensión? Cuando miramos lo social, a veces lo miramos muy vinculado a las políticas sociales, y políticas con S, como acciones, como intervenciones, y a veces necesitamos reflexionar un poco más acerca de la política y no las políticas, es decir, acerca del sentido profundo de las cosas, el tipo de sociedad a la cual aspiramos, el tipo de sociedad que queremos construir. Cuando esa reflexión no es expresa, lo que pasa es que uno termina asumiendo muchas cosas de manera medio acrítica, y ahí puede pasar muchas cosas que nos pueden complicar la vida en términos de la reflexión académica, pero tiene que haber una reflexión más, creo que necesitamos reforzar más, una reflexión más política sobre las cosas en el sentido profundo de la palabra, en el sentido de los sentidos de las cosas, del significado de las cosas, de la dirección, del telos que queremos darle a las cosas. Y eso está vinculado con una última cosa que es fundamental para lograr eso, que es el diálogo interdisciplinario, el trabajo transdisciplinario. Yo creo que eso son, digamos, temas cruciales que podrían estar en la agenda nuestra para los próximos años. Y ahí termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por la intervención. Estamos esperando a ver si llegan preguntas. A ver si llegan preguntas del público, pero parece que no llegan. La gente tiene opción de entrar por el chat, ¿no? Sí, Quique, por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Le comentaba justo a Felipe que por la emoción de reencontrarme con ustedes se me pasó cerrar de alguna manera lo que era las preguntas o la pregunta central que nos motiva el día de hoy, ¿no? ¿Cuál era la contribución del SIUB al diseño y gestión de las políticas sociales, ¿no? Y coincido plenamente con la excelente presentación de María Amparo, y aprendí un montón, ¿no? Con las reflexiones de César. Y permítame desde mi mirada puntualizar 3 cosas. Creo yo que el SIUB se convirtió en una fuente de diagnósticos y recomendaciones en toda la gama de las políticas sociales. De alguna manera es un think tank que se ha convertido en una agenda setter, ¿no? En temas de pobreza, inclusión, educación,
laboral, nutrición, migración, pensiones, bienestar, filantropía, tenemos todo lo que es discriminación, uso del tiempo, tenemos una veintena de temas donde ahí se está contribuyendo mucho. El segundo punto es, yo creo que el CIUP se convirtió en un válido espacio para quienes, sosteniendo distintas ópticas, podían ponerse de acuerdo en lo fundamental, cómo mejorar el Perú. Y creo, como muy bien César nos dice, el tema del ejercicio interdisciplinario y transdisciplinario sería óptimo que se pueda desarrollar aún más. El grupo que conformamos con Pedro Mateu, Javier Zúñiga y Franklin Ibáñez al abordar la felicidad fue un ejercicio muy interesante y invito a que se pueda replicar esas experiencias. Entender un economista, un matemático, un estadístico, un filósofo a los demás, fue toda una experiencia sumamente rica. Y aprovecho el Publicherry, vamos a invitarlos a la presentación de nuestro libro en los próximos días. Y tercer punto, el CIUP se convirtió, y algo que quisiera resaltar, se convirtió en una escuela de formación de formadores de investigadores. Hoy en día, instituciones de prestigio como GRADE, IEP, IPE, Macrocónsul, Apoyo, Maximisi y el nuevo CIA de la Universidad Autónoma, como ministerios y entidades públicas, cuentan con profesionales en temas sociales que contribuyen al debate. Ese es un pequeño detalle que se me había pasado por la emoción. ¿Sí? Ajá, Carlos Eduardo. No sé, yo tomo la pregunta, Manuel. Sí. Sí, ¿no? Ya. Sí, acá dice, muchas gracias, Carlos Eduardo. No sé si saben, con Carlos Eduardo trabajamos los primeros estudios sobre pobreza extrema. Hicimos trabajos en Cajamarca, en Cusco, en Loreto y en Lima, y la verdad que fue fascinante, ¿no? Y Carlos Eduardo ahora nos pregunta, a ver, siempre hace preguntas difíciles, pero vamos a ver si respondemos. ¿Cómo explicar la brecha creciente entre lo que se sabe y lo que se hace, especialmente en este gobierno? Wow. Yo creo que todo gobierno hay gente muy buena, como también gente que queriendo hacer las cosas no las puede hacer. Para mí hay dos elementos importantes y es algo que en lo que a mí respecta estamos tratando de infundir mucho en la Universidad Autónoma del Perú. Tener una moral sólida, incuestionable y una técnica muy fina bajo dominio. Creo yo que entre lo que se quiere hacer como gobierno, lo que se plantea hacer un gobierno y lo que realmente se logra hacer, esa brecha se explica por la calidad del capital humano que se cuenta, ¿no? Lamentablemente, hay personas que no tienen escrúpulos y peor, no tienen ni siquiera la técnica para poder asumir responsabilidades que asumen. Yo creo que en ese sentido las universidades tienen que cumplir un rol sumamente importante. Primero, de lo que tuvimos el privilegio de vivir nosotros, ser contagiados por profesores que motiven en que estos profesores no solamente se aprenden libros o escriben libros, sino que motivan a entender, abordar la realidad y tratar de cambiarlo. Porque si nosotros hemos venido a este mundo es a mejorarlo. Y desde la academia, y en este caso el CIUP, que ha sido una escuela de formación de formadores de investigadores, puede ampliar su foco de atención en alentar, digamos, en las mejores las capacidades de gestión de los gobiernos locales, de los gobiernos, del gobierno central. Y ahí se ha aportado bastante, ciertamente. Si uno mira, por ejemplo, las distintas gobiernos, siempre hemos tenido jóvenes de la Universidad del Pacífico que han asumido responsabilidades. Es más, en vivo y en directo, creo que está acá presente Pablito Lavado, que ha sido nuestro viceministro, César Guadalupe, que ha estado en el Consejo Nacional de Educación, igual que Gustavo. Bueno, Gustavo ha estado en el ministerio, director del Banco Central. Eso de vincular la academia con la toma de decisiones es sumamente útil. Y esperemos que cada vez más los profesores, las personas que tengan las experiencias puedan compartirla, porque sobre todo que en nuestro país se necesita mucho aumentar la escala de profesionales con moral y técnica, como también la calidad de sus intervenciones. No sé si he respondido a Carlos Eduardo.
Muchas gracias, Quique, por la intervención final y por la respuesta. Entonces, cedo la palabra a Joana Camiche, directora del SIUP, quien va a cerrar esta actividad. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, María Amparo. Y muchas gracias, César, por la excelente presentación y por habernos llevado a rememorar todo el trabajo que se ha hecho también en el área de políticas sociales, desarrollo y sociedad del SIUP. Para nosotros siempre es un orgullo y esta mención a que siempre vamos haciendo trabajo avanzando, ¿no es cierto? Siempre viendo trabajo multidisciplinario, uniendo las distintas áreas, ¿no? Temas, ¿no? La economía, la parte de todas las políticas sociales. Me ha encantado la revisión, Quique mencionaba como 20 temas y cada uno de ustedes ha ido mencionándolo y es bien interesante los distintos aportes y yo creo que ese va a ser el camino que seguimos como centro de investigación. Agradezco muchísimo a los que están presentes y los quiero invitar a la tercera conferencia a realizarse en conmemoración a los 50 años de nuestro centro de investigación, la cual se va a realizar el próximo miércoles 22 de junio a las 5 de la tarde. Esta conferencia ha sido titulada Las humanidades digitales, cruces y bifurcaciones de la tecnología y la cultura. Y esta va a ser, o está siendo organizada por el área de Artes y Humanidades del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Así que los invito a anotarse y a participar también en esta conferencia que, como decimos, es parte de este ciclo para celebrar los 50 años de nuestro centro de investigación. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Felicitaciones, colegas del área de políticas sociales. Muy Muchas gracias. fructífera en realidad.